Hoy te traemos una historia poderosa y llena de misterios que cambiará tu perspectiva sobre los desafíos y la visión divina. Estamos hablando de Ezequiel, un hombre elegido por Dios para llevar un mensaje de esperanza y juicio a su pueblo. Pero lo que tal vez no sabes es cómo este profeta enfrentó visiones asombrosas, revelaciones impactantes y desafíos que pondrían a prueba incluso la fe más fuerte. Prepárate para sumergirte en una historia llena de simbolismo, lecciones divinas y una fuerza increíble. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Ezequiel? ¿Cómo sus visiones nos afectan hoy en día? Quédense hasta el final para descubrirlo. Si te apasiona la historia bíblica y quieres seguir explorando más relatos como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También déjanos tu comentario contándonos qué te ha impactado más de la historia de Ezequiel. Queremos saber tu opinión. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos profundizar en esta increíble travesía de fe. Era el año 597 a.C., y el reino de Judá estaba en ruinas. La poderosa Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, había caído sobre Jerusalén con fuerza imparable, llevando a Ezequiel, un joven sacerdote de Judá, hacia el exilio. A sus 30 años, Ezequiel se encontraba lejos de su tierra natal, sumido en la desolación y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de la oscuridad de Babilonia, algo extraordinario ocurrió. Una tarde, mientras Ezequiel meditaba en su triste destino, una visión indescriptible lo transportó a una dimensión que jamás habría imaginado. Frente a él se alzó una figura celestial, rodeada por una tormenta de fuego y un resplandor cegador. En el centro de esa visión estaba un carro divino, tirado por 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras y alas. Eran criaturas misteriosas, llenas de fuerza y sabiduría, que se movían con una rapidez sobrehumana, reflejando la gloria de Dios mismo. Ezequiel, abrumado por lo que veía, cayó de rodillas ante tan imponente manifestación. La escena no era solo una visión, era la presencia misma de Dios, rompiendo los límites de lo terrenal para mostrarle algo que no podía comprender en ese momento. La voz de Dios resonó en sus oídos, poderosa y clara, llamándolo a una misión divina. «Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que me ha desobedecido». Este fue el comienzo del ministerio de Ezequiel. El hombre que, hasta ese día, había vivido como sacerdote, ahora sería un profeta. No solo para servir a su pueblo, sino para advertirles sobre el juicio venidero. Dios lo eligió para enfrentar la resistencia y la indiferencia de un pueblo que, aunque en cautiverio, no quería escuchar la verdad. No había vuelta atrás. El peso de su llamado estaba sellado con la visión divina, y la tarea que tenía por delante, aunque ardua y dolorosa, era inquebrantable. Era un momento de definiciones. Ezequiel aceptó, sin saber completamente lo que le esperaba, pero con la certeza de que esa visión marcaría el destino de su vida. Estaba a punto de caminar en un camino lleno de desafíos, pero también de revelaciones, donde cada palabra que pronunciara podría transformar el futuro de su nación. Con el llamado claro y el peso de la visión de Dios aún fresco en su mente, Ezequiel comenzó su misión como portavoz de la palabra divina. La tarea que tenía por delante no era sencilla. Era un mensaje pesado, uno que nadie quería escuchar, pero uno que debía ser entregado con valentía y sin temor. Las palabras de Dios resonaron en su corazón. «Hijo de hombre, no temas a su palabra. Habla lo que te ordene, aunque no te escuchen. Ellos son un pueblo rebelde, pero no puedes callar». Ezequiel, consciente de la dureza de su mensaje, comenzó a profetizar sobre el juicio que se avecinaba para Israel y Jerusalén. El pueblo de Israel, a pesar de su pacto con Dios, había caído en la idolatría, en la corrupción y en la injusticia. Habían desobedecido los mandamientos, y sus corazones se habían endurecido ante la palabra de Dios. Para ellos, la advertencia de Ezequiel no era solo un simple aviso, era la última oportunidad para arrepentirse antes de que el juicio divino cayera sobre ellos. Dios le dio a Ezequiel símbolos poderosos para representar el juicio. Le ordenó construir un modelo de Jerusalén en miniatura y, con gesto solemne, simular el sitio de la ciudad, mostrando a su pueblo como Babilonia, la nación que había derrotado a Judá, iba a sitiar la ciudad y destruirla. Además,
Ezequiel tuvo que acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre su lado derecho durante 40 días, representando los años de pecado y rebelión de Israel y Judá. Era una señal visual, un recordatorio constante de la gravedad de la situación. A través de estos actos, Ezequiel trataba de abrir los ojos de un pueblo ciego a la dureza de su destino. Mientras tanto, la ciudad de Jerusalén, aunque lejana, ya estaba enfrentando las primeras señales del desastre. La espada de Babilonia se acercaba, y los muros de la ciudad pronto serían derribados. A pesar de todo, el pueblo se negaba a escuchar. En lugar de arrepentirse, algunos incluso descalificaron las profecías de Ezequiel, burlándose de él y rechazando las advertencias. Pero Ezequiel no se detuvo. A pesar de la resistencia, continuó anunciando el juicio. Sabía que no podía retroceder, que su misión era clara: hablar la verdad, sin importar las consecuencias. En su interior, un fuego ardía, un fervor divino que lo impulsaba a seguir adelante, pues entendía que no era su palabra, sino la de Dios, la que debía ser proclamada. El juicio estaba cerca, y Ezequiel, aún en medio de su dolor y la oposición, no podía hacer otra cosa que obedecer. Pero mientras continuaba su labor de advertencia, algo más profundo se preparaba en su corazón. Sabía que el juicio no sería el final de la historia, algo más grande estaba por venir. Mientras Ezequiel se veía envuelto en la pesada tarea de advertir al pueblo de Israel sobre su inevitable juicio, Dios lo instó a no limitar su mensaje solo a su nación. El juicio divino no solo caería sobre Jerusalén y Judá, sino también sobre las naciones vecinas que habían jugado un papel en su caída o que se habían regodeado en el sufrimiento de Israel. Estas naciones, como Tiro, Egipto, Amón y Edom, habían sido testigos de la decadencia de Israel, y al igual que su pueblo, necesitaban ser confrontadas con la justicia de Dios. El primer golpe de esta profecía recayó sobre Tiro, la próspera ciudad portuaria fenicia. Ezequiel profetizó su caída inminente, anunciando que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitiaría la ciudad durante años hasta reducirla a escombros. Tiro, que se había sentido segura en su riqueza y poder, nunca imaginó que su gloria sería reemplazada por la ruina. Ezequiel fue claro: la soberbia de Tiro y su falta de respeto hacia Dios llevarían a la ciudad a una desaparición total. Durante muchos días, Ezequiel pronunció el castigo que caería sobre Tiro, describiendo cómo sus ruinas se convertirían en un lugar donde los pescadores secarían sus redes. Su poder se desvanecería, y su nombre sería olvidado. Pero el juicio no se limitó solo a Tiro. En un tono igualmente severo, Ezequiel se volvió contra Egipto. La nación que había sido un refugio para los israelitas en tiempos antiguos, pero que, en su caída, se había mostrado indiferente y cruel, también recibiría su castigo. Egipto, que había confiado en su tamaño, su ejército y su riqueza, pronto sería humillado. Ezequiel predijo que los egipcios serían derrotados por Babilonia, y su tierra quedaría desolada, sin su antigua gloria. Los faraones ya no serían los grandes conquistadores de antaño, serían barridos por la marea de la justicia divina. El mensaje para Egipto fue claro: la soberanía de los hombres no tiene poder ante la voluntad de Dios. Asimismo, Ezequiel profetizó contra Amón, Moab y Edom, naciones que habían aprovechado las desgracias de Israel. Estas tribus, que alguna vez fueron cercanas a los israelitas, ahora verían su propia decadencia. La arrogancia con la que habían mirado a los caídos de Israel les costaría caro. Dios las juzgaría por su falta de compasión y su traición. Ezequiel, mientras proclamaba estos juicios, entendía que la justicia divina era imparcial. Nadie, ni siquiera las naciones que se consideraban poderosas o invulnerables, quedaría exento de la ira de Dios si vivían en el pecado y la rebelión. Aunque el pueblo de Israel estaba en el centro del mensaje, las naciones vecinas no podían esconderse detrás de sus fortalezas. En el gran diseño divino, cada nación debía rendir cuentas por sus acciones. El juicio de Ezequiel trascendió las fronteras de Israel. Lo que comenzó como una advertencia a su propio pueblo se expandió hacia el mundo entero, recordando a todos que la justicia de Dios era universal y que su voluntad se cumpliría sin importar el lugar o la posición. A pesar de los duros juicios y las devastadoras profecías que Ezequiel había proclamado contra Israel y las naciones vecinas, no todo estaba perdido. En medio del dolor y la destrucción que se avecinaba, Dios también reveló a Ezequiel un mensaje de esperanza:
una promesa de restauración para un pueblo abatido. La oscuridad no sería eterna, y la misericordia divina tenía el poder de transformar incluso la situación más desolada. La visión más poderosa de esta restauración llegó cuando Ezequiel fue llevado a un valle lleno de huesos secos. Los huesos, dispersos y desmoronados, representaban a Israel en su estado más sombrío, su nación en ruinas, su fe destruida y su esperanza extinguida. Pero entonces, algo asombroso ocurrió. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. «Huesos secos, oíd palabra de Jehová», dijo Ezequiel, y al instante, los huesos comenzaron a unirse, cobijándose de carne y tendones, y los cuerpos volvieron a cobrar vida. Era la manifestación de la restauración de Israel, no solo física, sino también espiritual. Este evento simbolizaba que, a pesar de la caída y la muerte espiritual de su nación, había esperanza para su resurgimiento. Este milagro en el Valle de Huesos Secos no solo hablaba del regreso de Israel a su tierra prometida, sino también del renacimiento de su relación con Dios. El pueblo de Israel, que había estado sumido en la rebelión y la idolatría, recibiría un nuevo corazón. Dios les prometió un corazón de carne, uno dispuesto a escuchar y obedecer. Ya no sería necesario el antiguo pacto, porque un nuevo pacto se establecería, uno en el que el Espíritu de Dios habitaría dentro de cada uno, guiándolos a vivir en justicia y verdad. Ezequiel entendió que la restauración que Dios prometía no era solo un regreso a la tierra, sino una restauración espiritual mucho más profunda. Este nuevo pacto sería la clave para que Israel pudiera vivir en verdadera paz con su Creador. Dios no solo iba a devolverle su tierra, sino también su presencia, que había sido retirada por su infidelidad. La gloria de Dios regresaría, y con ella, la restauración total. Además, Ezequiel profetizó sobre el regreso de los exiliados a la tierra de Israel. A pesar de las devastaciones del presente, un día los israelitas regresarán a sus ciudades y reconstruirán lo que fue destruido. La tierra, que había sido tomada y abandonada, florecería nuevamente, y las bendiciones de Dios inundarían a su pueblo. Este mensaje era para que Israel no perdiera la fe, para que entendieran que, aunque estaban pagando por sus pecados, la misericordia de Dios les daría una segunda oportunidad. La restauración de Israel no era solo una esperanza futura, sino una promesa que comenzaba en los corazones de aquellos que escucharan y aceptaran la palabra de Dios. Ezequiel, a pesar de los muchos años de advertencias de juicio, había sido elegido para transmitir el mensaje de redención que, aunque lejano, estaba al alcance de todos los que se arrepintieran y se volvieran hacia Dios. Este fue el contraste que marcó el final del juicio, una llamada al arrepentimiento y una invitación a un futuro lleno de esperanza, donde el pueblo de Dios viviría en paz bajo su dirección. Israel, aunque herido, no estaría perdido para siempre. Tras las visiones de restauración y promesas de renovación, Ezequiel fue testigo de una de las revelaciones más impactantes y detalladas de su vida, la visión del nuevo templo y la restauración final de Jerusalén. En un momento de profunda meditación, mientras se encontraba en la presencia de Dios, Ezequiel vio el templo, el lugar de adoración, no solo restaurado, sino magnificente en su gloria. Este templo, que simbolizaba la presencia misma de Dios entre su pueblo, no sería como el que se había destruido. Era uno que representaba una nueva relación, completamente renovada, entre Dios y su pueblo. En esta visión, Ezequiel fue guiado a través de un templo que estaba marcado por una exactitud y un detalle asombrosos. Cada muro, cada puerta, cada pasillo y cada altar estaba dispuesto de acuerdo con las instrucciones divinas. La magnificencia del lugar irradiaba pureza y santidad, y la gloria de Dios, que se había alejado de Jerusalén por el pecado de su pueblo, regresaría a habitar allí. Lo que había sido un lugar de desolación se transformaría en el epicentro de la adoración, donde la presencia de Dios sería restaurada con toda su fuerza y magnificencia. Ezequiel observó cómo la gloria de Dios llenaba el templo una vez más, como lo había hecho en los días de Salomón, cuando el primer templo fue consagrado. La luz y la gloria de Dios cubrían todo el recinto, y el poder divino llenaba el aire de una manera palpable y transformadora. El mensaje era claro: no solo la ciudad de Jerusalén sería restaurada, sino que el corazón mismo del pueblo sería tocado por la presencia de Dios de una forma única. El templo no solo sería un lugar de sacrificios, sino el centro de la vida espiritual de Israel. Cada sacrificio y cada acto de adoración serían dirigidos de acuerdo con las instrucciones divinas, en un ambiente de pureza y rectitud.
Ezequiel vio cómo los sacerdotes y levitas servirían de manera justa, restaurando el orden en el culto y la adoración. Dios mismo sería su rey, y la nación viviría en paz y armonía bajo su mandato. Pero la visión no terminó allí. Ezequiel también vio la Nueva Jerusalén, una ciudad que se elevaría de las cenizas de la destrucción, glorificada y purificada por el toque divino. La ciudad sería rediseñada, no solo en su arquitectura, sino en su identidad. Las 12 tribus de Israel recibirían su porción de la tierra, y cada tribu tendría su propio territorio, unido en la adoración y en la paz. La tierra, que antes había sido destruida por la rebelión y el pecado, ahora florecería bajo el cuidado divino. Un río de agua viva brotaría del templo, fluyendo por las calles de la ciudad, sanando la tierra y trayendo vida a todo lo que tocara. Este río simbolizaba la restauración total. Donde había muerte, habría vida; donde había desolación, habría renovación. Los árboles que crecían a lo largo del río producirían frutos cada mes, y sus hojas servirían para sanar a las naciones. Era una visión de abundancia, de paz y de total reconciliación entre Dios y su pueblo. Con esta visión, Ezequiel comprendió que la restauración no solo era una restauración física de la ciudad y la tierra, sino una restauración espiritual profunda. El pecado y la rebelión serían erradicados, y la relación entre Israel y su Dios sería restaurada a la perfección. La Nueva Jerusalén sería un lugar donde Dios moraría con su pueblo para siempre, y la paz de su presencia sería eterna. Este fue el fin de la misión de Ezequiel. No solo había proclamado el juicio de Dios, sino también la promesa de redención, una promesa que traía consigo la esperanza de un futuro glorioso, donde la gloria de Dios llenaría la tierra y su pueblo viviría en la paz de su amor eterno.